Bueno, buenos días. Ahí estamos. Ahí logramos. Es lindo estar juntos y seguimos rogando por un lugar propio, ¿sí? Un lugar donde podamos tener todo listo, ya preparado. Hoy ya se empieza a poner picante Pedro de una manera especial, ¿sí? Vamos a 2 de Pedro 1. Hoy vamos a leer del 16 al 21. Vamos a recordar que Jesús vuelve, ¿sí? Hay fundamentos de esto, ¿sí? Recordemos el contexto de Pedro. Por un lado, le escribe a hermanos del pasado que estaban sufriendo persecución. Por otro lado, le escribe a este grupo de hermanos que no solo sufrían persecución de parte del Estado, sino que además, aparece lo que aparecen siempre, falsos maestros dentro del pueblo de Dios. Aparece gente que no dice la verdad acerca de Dios, sino que dicen otras cosas acerca de Dios. Y ahí es donde Pedro va a llevar una luz de parte de Dios. Vimos cuánto valoraba o cuánto nos llevaba a valorar Pedro el conocimiento. Vimos bastante del conocimiento, su propósito, su complemento, su valor, cómo se acompaña, qué es lo que produce, e incluso vimos la importancia de recordar lo que ya sabemos, la importancia de la repetición. Y hoy vamos a ver lo que Pedro quiere recordar también o quiere llevar a la memoria de sus oyentes, que luego somos nosotros, primero estos hermanos del pasado, pero luego la iglesia en general. Dice 2 de Pedro 1, 16 al 21. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosas inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Fíjense que este pasaje es muy rico, muy importante, y hay un nexo con lo que sigue. Como Pedro quiere cuidar a la iglesia de los falsos maestros, de los falsos profetas, de la gente que falsamente enseña cosas falsas de parte de Dios, Pedro ya está preparándose. Va a dedicar un capítulo para las dos cosas que hay acá. Acá se habla del regreso de Jesús y acá se habla de falsos profetas, de las dos cosas. Y va a dedicar casi un capítulo entero a los falsos profetas, capítulo 2, y casi un capítulo entero al regreso de Cristo, capítulo 3. Pero acá está haciendo el puente entre lo que estábamos viendo, cómo valorar el conocimiento, el propósito del conocimiento, y lo que sigue. Esta carta, junto con la de Judas, que es la que sigue, tiene este énfasis: cuidado con esta gente que se mete en las iglesias. Nosotros estamos siempre pendientes de la gente de afuera, viendo que algunos atacan el cristianismo, algunos odian el cristianismo, algunos descartan el cristianismo, desautorizan el cristianismo, pero una de sus mayores amenazas está adentro, los falsos profetas. La gente que habla cosas que Dios no dice, la gente que habla de parte de Dios, pero no es la verdad, es mentira. Entonces Pedro, fíjense, hace 2000 años está diciendo: hey, esta gente es así, cuidado. Y recuerden, Jesús vuelve. Fíjense cómo podemos desarmar este pasaje que leímos hoy. Vamos a ver el fundamento del regreso de Cristo. Comienza con el 16. Dice: porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Fíjense que acá en el 16 está hablando de esta venida que está mencionando, no es la primera venida de Jesús. En el Antiguo Testamento no se podía dilucidar que Jesús tenía que venir 2 veces.
Luego de verlo a Jesús, de escuchar sus palabras, de ver sus obras, de ver su muerte, su resurrección y su ascensión, ellos dicen, bueno, lo que queda profetizado tiene que pasar en el futuro. Entonces, decimos, bueno, el Señor vuelve. Además, Él, al instaurar la Santa Cena, dice, bueno, voy a volver a compartir con ustedes esto cuando el reino de mi Padre se consolide. Y vemos varias cosas, varias señales de que Jesús tiene que volver, tiene que volver. Y se suma una idea que había en el Antiguo Testamento, que es el Día del Señor, y tiene dos grandes columnas del Día del Señor. Por un lado, la vindicación de su pueblo, la glorificación de su pueblo, y por otro, el juicio y el castigo de los que no son su pueblo. Y vemos luego que este Día del Señor confluye con la venida de Jesús, ¿sí? Jesús vuelve y reina y vindica a los suyos, y por otro lado, castiga a los que no son suyos, a los que no se han arrepentido, a los que neciamente han decidido darle la espalda al Creador del mundo, al Creador de todo, al legislador, al juez, al Padre. Entonces, vemos esta relación entre el Día del Señor, profetizado muchas veces en el Antiguo Testamento, y el regreso de Jesús. Pero fíjense acá que dice, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. ¿Por qué dice esto Pedro? Porque los falsos maestros niegan la segunda venida de Jesús y sin duda han hecho un trabajo tan importante que hasta el día de hoy mucha gente ya casi ni habla de la venida de Jesús, ni siquiera se predica poco. Entonces vemos que hace 2000 años comenzó un trabajo, a hablar de cualquier cosa menos de que Jesús vuelve a reinar y a juzgar. Y vemos que hoy casi ni se predica de esto. Y si negaban el regreso de Jesús, negaban que habría justicia, negarían que habría vindicación, o sea, negarían que valdría la pena obedecerle. ¿Por qué? Porque no habría ni vindicación, ni glorificación, ni tampoco habría castigo, no habría justicia, no habría juicio. Entonces era muy conveniente para la carnalidad negar el regreso de Jesús. Siempre ellos estos falsos maestros, estaban siempre listos para decirle lo que la gente quiere oír, porque eso es un excelente negocio en términos económicos. No, mirá si te voy a decir, mirá, Jesús vuelve, arrepentite y cree en Él, porque si no, cuando Él vuelva, te va a juzgar y te va a encontrar culpable. Arrepentite. ¿Quién pagaría por escuchar esto? Pero qué diferente sería si, Dios te ama, vos haces la tuya acá, total, después ves qué onda allá. Dios te ama, haz la tuya, viví como quiera. Señor perdona todo, es bueno el Señor. ¿Quién pagaría por escuchar eso? Más gente. La única gente que pagaría por eso. Pero son dos mensajes diferentes. Uno incompleto, que es lindo de escuchar porque decís, bueno, puedo hacer la mía, total, el Señor es recontra paciente, puedo hacer la que se me canta, puedo vivir como a mí se me ocurre, total, no pasa nada. Y el otro mensaje dice, guarda porque Jesús vuelve. Tené cuidado. Porque a los suyos los va a glorificar, pero a los que no se han arrepentido los va a juzgar y al juzgarlos los va a encontrar culpables. Y al encontrarlos culpables, como es un Dios justo, ¿qué va a hacer? Va a castigar. Entonces el mensaje de Pedro y el de los apóstoles contrastaba con el mensaje de los falsos maestros. Judas dice que esos falsos maestros hablan de una gracia prácticamente sin sentido, ¿sí? Sin sentido. En donde, bueno, haz lo que quiera, total la gracia de Dios nos permite pecar como queramos y vivir como queramos. Es un Dios sin señorío, un Dios que no manda nada. Judas explica un poco más en una carta muy paralela a esta. Pero ¿cuál es el error? La gracia es inmerecida, es verdad, pero no es incondicional. Si no te arrepentís, no hay gracia para vos. Si vos no crees en Cristo como Salvador y Señor, no hay gracia, no hay regalo de salvación. No lo hay. Es inmerecida, pero no es incondicional. Y lo que los falsos maestros enseñan es que es totalmente incondicional, totalmente incondicional. Predicar el libertinaje siempre va a ser un negocio dentro de la iglesia, porque a la gente le encanta escuchar que Dios ama y perdona, pero ¿saben qué? Es una estafa, es una de las mayores estafas. Incluso tenés mano de obra gratis, ni siquiera se rinde cuentas a nadie de esto, y a la gente le encanta escuchar estas cosas, pero es falso. Sin arrepentimiento, sin fe, sin confianza en Dios, pero no una confianza de pensamientos lindos, de creer que Él existe y de que Él premia a quienes le buscan, de creer que vale la pena obedecerle. Sin esa confianza no hay salvación. Sin arrepentimiento y esa fe no hay salvación y no hay
gracia. Y como el fundamento de los falsos profetas, de los falsos maestros es su propio corazón, creen que el de los otros también lo es. Por eso Pedro dice acá, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. ¿Esto les suena? Estos falsos profetas creen que está todo en su corazón. Fíjense en Ezequiel 13:3, rápido, Ezequiel 13:3. Ezequiel 13:3, así dice el Señor Dios. Ay de los profetas necios, lo decimos en criollo. Pobre de los profetas necios, pobrecitos de ellos, que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Está hablando de gente que confunde el Espíritu Santo con su propio espíritu. Hablan de parte de su propia invención. Ellos son los que inventan estas fábulas que señalaba Pedro. Estas fábulas que ¿cómo son? Ingeniosamente inventadas, siguiendo su propio espíritu, siendo promotores de lo que ellos mismos imaginan. Y como creen que los demás son como ellos, creen que, bueno, esa es tu verdad. No te confundas. Mi verdad no es mía, yo soy de ella. Y no es como la tuya que te la inventaste vos. La mía está fundamentada en la palabra de Dios. Y este es el énfasis de Pedro en esta parte. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron y porque esto tiene que ver con el fundamento que pusieron los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, hasta el día de hoy se dice, bueno, esa es tu verdad, bueno, es diferente a mi verdad. No. La verdad que yo profeso no es como la tuya, ni siquiera nace en mi corazón. Yo no la podría inventar, yo no la podría crear. Es una verdad a la cual yo pertenezco, yo soy de esa verdad y que la tengo que aprender y no la puedo encontrar en mi corazón porque es caído como el tuyo. ¿En dónde está? En el corazón de Dios. ¿Y cómo se revela? En la palabra de Dios. El que dice, bueno, es tu verdad, es mi verdad, es porque está acostumbrado a creer cosas que nacen en su propio espíritu y piensan que lo que vos le estás diciendo nació en tu propio espíritu. Pero la Biblia nace en el Espíritu Santo y eso es lo que nosotros tenemos que creer, porque ahí está el fundamento de nuestra fe, en lo que el Espíritu Santo ya reveló. Ahí está. Es una diferencia re grande entre el falso maestro y el maestro bíblico, porque el falso maestro dice cosas que nacen en su propio espíritu. El maestro bíblico enseña cosas que salieron del Espíritu Santo. ¿Y dónde están? En la Biblia. Y para que nadie se crea que tiene monopolio de esto, Dios hizo que la Biblia estuviera disponible para todos, que fuera accesible para todos. Esa es una gran diferencia. Y ahí dice Pedro, les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. No seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. El cristianismo no se fundamenta en puntos de vista, el cristianismo se fundamenta en la revelación de Dios. En Deuteronomio 29:29 nosotros tenemos algo que el Señor le enseña a Israel. Y para nosotros es importante aunque no seamos Israel. ¿Por qué? Porque Deuteronomio no es solo parte de la fundación de Israel, sino que es parte de la fundación del pueblo de Dios. Para nosotros es como un libro fundacional, ¿sí? Igual que el Pentateuco, nos enseña el carácter de Dios. Y Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero lo revelado pertenece a nosotros y a nuestros hijos, a fin de que guardemos todas las palabras de la ley. ¿Qué es lo que está diciendo Moisés? Dice, miren, lo que Dios dice es para nosotros y para que lo enseñemos a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que podamos obedecer a Dios, agradarle a Dios, andar en sus caminos. Los secretos del Señor. Ahora te pregunto, ¿la Biblia forma parte de los secretos? No, de ninguna manera. La Biblia es lo revelado y te pertenece. Y tenés una responsabilidad sobre ella, doble, enseñárselo a tus hijos, una, y la otra es que todo esto es para que vos obedezcas a Dios. La Biblia te pertenece. Dios te la regaló y ahí está el fundamento del cristianismo. En su momento fue el judaísmo, pero hoy es el fundamento del cristianismo. Un pacto posterior es en el que estamos, el que nos encuentra. Nuestro fundamento está en lo revelado por Dios. ¿En dónde está lo revelado? ¿En nuestro propio espíritu? No, en el Espíritu Santo. Él escribió la Biblia, Él inspiró la Biblia, Él enseñó la Biblia, Él guió a la escritura de la Biblia. Y ahí está el fundamento de nuestra fe. No es algo que vos podés adquirir generalmente de manera esotérica o mística. Es algo que vos podés recibir por iluminación al leer lo que Él ya inspiró.
Él ya lo inspiró. Para que no haya... ¿Se acuerdan la Torre de Babel, que cada uno hablaba su propio lenguaje? Lamentablemente, la iglesia evangélica muchas veces parece una Torre de Babel donde cada uno habla su propio lenguaje. La gran Babel protestante. Hay confusión. Cada uno habla de su propio espíritu. Pero ¿a dónde tenemos que ir? A hablar lo que el Espíritu Santo dijo. Y crecer en unidad. ¿Y dónde está esa unidad? Esa unidad está en creer lo mismo. Y ahí maduramos como iglesia. Hemos perdido muchos años en otras cosas. Pero acá está la madurez para el cristiano. Vivimos según lo revelado. Lo revelado es la Biblia. Esa es nuestra base, ese es nuestro fundamento, lo revelado, la Biblia. No que cada uno hable lo que le parece, lo que se le canta. Esos son razonamientos altivos, como dice Pablo en Corintios. Tenemos que comprender que la verdad nos excede, está fuera nuestro y tenemos que aprenderla. No nace en nuestro corazón, nació en el corazón de Dios y tenemos que dedicar tiempo a aprenderla, porque eso nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos, para que aprendamos a vivir como a Dios le gusta. Fíjense lo que dice ahí, 2 de Pedro 1:17 y el 18. Pues cuando Él recibió, hablando de Jesús, honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro pasa acá de la primera persona del singular, vieron que hablaba de Él, pero pasa ¿a dónde? A la primera del plural, a nosotros, a hablar de nosotros, recordando la transfiguración cuando estuvo con Santiago y Juan y vio parte de la gloria de Jesús. Ellos fueron testigos oculares de la transfiguración. ¿Qué es lo que está diciendo? Pasa que sentí que Jesús era muy grosso. No, ¿qué está diciendo? Vi que Jesús era majestuoso. Y no fui yo solo, lo vieron ellos también. Lo vimos. ¿Ven la diferencia? Ay, pasa que el Señor me dijo que Jesús era re grosso. No, Pedro no está diciendo eso. Está diciendo, ¡wow! Yo vi lo grandioso de la majestuosa persona de Cristo. Lo vi y no lo vi solo. Sepan que no lo vi solo, lo vi con otros. Y dice Mateo 17:2, Lucas 9:29, Marcos 9:3, la transfiguración, dice, brillaba más que la luz, era glorioso, aparecieron 2 profetas al lado de él. Y él no dice, sentí, el Señor me dijo, dice, esto lo vimos nosotros. Y como fue tan grande el impacto de esto, trastornó la vida de los apóstoles. No podrían vivir de una manera como ignorando esto. Esto cambió sus vidas. Pablo en 1 Corintios 15, 3 al 8, dice que lo vieron Pedro, los apóstoles, luego más de 500 hermanos, a Jesús resucitado, luego Santiago, luego todos los apóstoles y luego Pablo. Ellos han visto, no han sentido, no han imaginado, no es una fábula, no es un mito, ellos lo han visto. Y eso fortaleció su fe, su confianza en Dios. Predicaron hasta su muerte, incluso hablando de los 3 que estuvieron en la transfiguración. Lo que ellos vieron cambió tanto su manera de comprender su propia existencia, de que uno muere decapitado, otro crucificado y otro exiliado en una cueva, de viejo, pero exiliado, habiendo perdido todo. ¿Y por qué ellos viven así y mueren así? Porque vieron algo que no podían negar. Jesús es Dios. Lo vimos, lo vimos. Entonces esa desesperación o esa pasión que nacía en su corazón era, ¡hey, arrepiéntanse, Jesús vuelve! Y luego Pedro va a decir, ¿saben por qué no vuelve todavía? Porque les tiene paciencia a ustedes hasta que se arrepientan. Una vez dije, imagínense que ustedes son el último que Jesús está esperando antes de volver. Está esperando que vos te arrepientas antes de volver. Imagínate que seas el último. Y te arrepentís, ¡fua! Aparece el Señor. Decías, ¡ay, tanto tiempo! ¿Por qué, Señor, 2000 años esperando? Y lo estaba esperando este. Imagínate que seas vos ese. Es posible. No sé cuándo volverá el Señor. No lo reveló. Eso no está en lo revelado, en lo secreto. No sé cuándo volverá. Cada vez que escuchen a alguien que diga, el Señor vuelve tal día, sepan, es un mentiroso, un falso maestro, un falso profeta. No importa todo lo que diga. Nada es importante de lo que diga. Es falso. Jesús dijo, eso es secreto. No le brinda Dios el conocimiento al humano
de cuándo va a volver Jesús. Y Pedro y Juan comienzan su vida ya en el cristianismo, luego de haber sido discipulados por Jesús, y se meten en problemas. ¿Por qué? Diciendo, hey, Jesús vuelve y reina. Ese que ustedes mataron es el que va a volver a juzgarlo. Arrepiéntanse. Ese es su mensaje principal. Y se meten en problemas por esto, y los llevan presos por esto, y los azotan mucho por esto. Los castigan mucho por esto. Y en Hechos 4:20, cuando le dicen, miren, no prediquen más, ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Les apasiona la realidad que ellos han conocido y les desespera que el resto no la conozca. Es como una persona que ve una gran inundación. ¿Sí? ¿Les suena? Esto te pasó en el patrón de salvación de Dios. Gente, viene una inundación y la gente va a morir, súbanse al barco. No puede haber una inundación. No puede haber. Gente, Asiria los va a castigar, arrepiéntanse. No pasa nada. Gente, Babilonia los va a esclavizar, arrepiéntanse. No pasa nada. Y estos profetas, viendo realidades, decían, hey, ya viene el juicio, arrepiéntanse. Es apasionante porque el Señor ha provisto salvación, pero es desesperante porque ustedes no están creyendo. Arrepiéntanse. ¿Y qué hacían los falsos maestros? Cortar esto. No pasa nada, no pasa nada. Quédate tranquilo, no pasa nada. La gente cree en Dios, ¿sabe que no cree en el juicio de Dios? ¿Adán y Eva creían en Dios? Sí. ¿Creían en el juicio de Dios? No. Si comes de esto vas a morir. No debe ser tan así. La esposa de Lot, ¿habrá creído en Dios? Sí, vio un montón de señales. ¿Pero creyó en el juicio de Dios? No. Mirá, si te das vuelta te vas a convertir en sal. A ver. La gente cree en Dios, no quiere creer en el juicio de Dios. Y el falso maestro lo que hace énfasis en esto, Dios no juzga. Y el verdadero maestro te dice, guarda. Es apasionante porque Él juzga, pero ha provisto salvación. Pero es desesperante porque si no vas al único camino de salvación, vas a recibir el castigo. Y esta es una diferencia importantísima. Y luego sigue ahí, 2 de Pedro 1, 19 al 21, y dice, así tenemos la palabra profética más segura, a las cuales ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Fíjense que habla de una profecía segura, es segura esa profecía. Y si está bien que ustedes la miren y encuentren luz entre tanta confusión, entre tanto palabrerío, al mirar esta profecía encuentren luz, como una luz que brilla en un lugar oscuro, está bien que hagan esto. ¿Cuál es esa profecía más segura? En este contexto es el Antiguo Testamento, en contexto general es la Biblia. Esto es seguro, es seguro. Porque esto es, mira, come, toma, come, aprende. Conoce a Dios. ¿Qué es lo contrario? Dice que tiene que pagar. Dice que tiene que ir de rodillas hasta alta gracia. ¿Se dan cuenta la diferencia entre algo privado y algo público? Dios hizo su palabra pública, para que todo el mundo sepa y conozca cuál es el camino de salvación, para que todo el mundo conozca lo que es Dios. Lo hizo público. Entonces, ¿por qué no lo conocemos? Por vagos. Hacete cargo. Pero el Señor se dio a conocer. Y habló de un montón de maneras, no dice Hebreos. Habló a través de los profetas y finalmente habló a través de su Hijo. Él se dio a conocer. Y cuando terminó su revelación dijo, bueno, acá está la Biblia. Sepan que esto está atestiguado por otros. Gente dio su vida dando testimonio de la importancia y de la veracidad de eso. Y no hay duda de que el martirio del pueblo de Dios es uno de los más documentados en la historia de la humanidad. ¿Por qué son tan molestos estos cristianos? ¿Sabe por qué? Porque dicen que hay un solo camino de salvación y dicen que si no vas a ese camino de salvación hay juicio y castigo para vos. Y te molestan diciéndote, arrepentite. Porque están apasionados por la salvación que Dios proveyó, pero están desesperados por pedirte, por favor, arrepentite. No recibas el castigo de Dios. Dios quiere que vayas a Él en salvación. Entonces molesto esto. ¿Cómo que hay un solo camino de salvación? ¿Quién se cree que es Dios para
darnos un solo camino de salvación. Yo acá siento que tengo otro. Ese es tu propio espíritu. Pero Dios dice, hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida, es Cristo. Fuera de Cristo no lo hay. Entonces esta exclusividad de la salvación es molesta. Pero yo quiero otro camino en donde mis buenas obras, y no solo las que son mías porque las hice yo, sino las que a mí me parece que son buenas, me lleven al cielo. Y Dios te dice, no es por ahí. No, pero acaso tengo otro camino en donde tengo que ir y recitar esto, o hacer esto de tal manera, o sacrificarme de esta manera, o pagar tanto para ir al cielo. Y Dios te dice, no es por ahí. Pero ¿cómo se atreve Dios a decirnos cómo podemos ser salvos? Ni que lo hubiera creado el mundo, ni que nos hubiera creado a nosotros, ni que fuera el juez de todo. Él es el creador, Él es el juez de todo, Él es el legislador. Y Él manda en todo el mundo a la gente a reconocer sus pecados, a arrepentirse e ir a Cristo. Entonces el cristianismo es tan perseguido por este mensaje de salvación única que está acompañado con justicia de parte de Dios. Y en su justicia Dios nos encuentra culpables. Y en su justicia Dios, al que no se arrepiente de su culpabilidad, lo castiga. Lo castigará eternamente. Entonces, esto es algo que ha hecho que mucha sangre sea derramada. Y cada uno de ellos dijo, mira, mi vida no cuenta, pero toma, esto es lo que cuenta. Y la Biblia ha llegado hasta nuestros días de esa manera, con testigos oculares de la gloria de Dios, con gente que recibió el mensaje de primera mano, confirmado por otros testigos, diciendo, toma, seguí. Desde Moisés en adelante, cada uno, toma, seguí, toma, seguí. Y el pueblo de Dios fue adquiriendo libro tras libro, porque la Biblia no es un libro, es una biblioteca, hasta que el Señor dijo, hasta acá la revelación, ahora está completa. Y lo mismo siguió existiendo gente que la traducía, que la escribía a mano, decía, hasta que llegó la imprenta. ¿Y cuál fue el primer libro en imprimirse en una imprenta? La Biblia de nuevo. Y era, miren, si voy a hacer algo, toma, esto es lo importante. Y llega hasta nuestros días con Dios diciendo, esto es para ustedes, es lo revelado, esto les pertenece a ustedes y a sus hijos, para que sepan qué es lo que me agrada. Y fíjense que dice el 20, ante todo sepan esto. ¿Qué hay que saber? Que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Qué es lo que está señalando? Dice, mirá, no sos el único que la puede interpretar. Es más, tenés que ayudar a que otros la interpreten. Nunca va a ser una interpretación personal, privada. Y por otro lado, bueno, hago un paréntesis ahí. Cada vez que vos creas que encontraste algo en la Biblia y nunca nadie lo encontró, tenés que saber que estás a punto de cometer una herejía. No sos el primero. Cada vez que alguien dice, el Señor me dijo, y levanta una verdad, supuesta verdad, que nunca nadie vio antes, así nacen las sectas. Cada secta ha nacido así, con alguien diciendo, pero a mí el Señor me reveló más que a vos. ¿Y sabe qué me dice? Esto. Y saca de cualquier lado de la Biblia, usándola mal, usándola como el diablo la usa, saca así algo y dice, esto es la verdad. Así nacen las sectas. No importa si se llaman evangélica, católica, la que sea. Así nació cada secta. Los del sábado, los testigos, los mormones. Cada secta ha nacido de la misma manera. Tengo una interpretación personal, privada. Esto es lo que significa. Cada secta ha nacido así y es un excelente negocio. Incluso las que están dentro del pueblo evangélico, que tenemos que desechar, descartar, corregir, enseñar, llevarlos al arrepentimiento o separarnos de ellos. Pero cada secta ha nacido así. Y Dios está diciendo, quiero que sepan que no hay ninguna interpretación personal. ¿Por qué no puede ser de interpretación personal? Porque ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. ¿Qué está diciendo? Que ni por inventiva propia, ni por iniciativa propia, sino solo de Dios. Y dice, ante todo sepan esto. ¿Qué es lo que está enfatizando? Que no decían, a ver, Señor, quiero profetizar, decime qué decir. No, ellos estaban en la suya y el Señor decía, Pablo, vení para acá. Te pongo para que anuncie mi mensaje. Pero yo estoy persiguiendo los tuyos. Te voy a hacer nuevo. Y el Señor lo hacía nuevo. Y estaba, no recuerdo si ahora Amós trabajando en un lado, o Oseas en otra, o Ezequiel preparándose para su oficio. Y el Señor le decía, vos vas a profetizar. Pero Señor, yo no soy digno. Pero te callas, vení a profetizar. No era por iniciativa propia. Moisés estaba escondido de los egipcios
trabajando con su suegro y el Señor le dice, hey, vos vas a hablar. Pero no, Señor, no sé hablar bien. Vos te callas frente a mí, pero vas a hablar frente a ellos. No pongas más excusas. Pero Señor, bueno, le voy a poner a Aarón que habla mejor que vos a hablar. Pero vos vas a hablar de parte mía. Pero Señor, basta con los peros. Vas y hablas delante del pueblo. Y te voy a dar señales para que confirmes lo que digo. Y así con muchos testigos se ha confirmado el mensaje de Dios. Pero, ¿cuál es el punto de Pedro acá? Que no era por iniciativa propia. No es que ellos decían, Señor, quiero profetizar, dame algo para profetizar. ¿Le suena esto también? Dame palabra profética. Y el Señor dice, no, no es por iniciativa tuya. Es por iniciativa mía, al que yo quiero, cuando yo quiero, y dejé de revelar doctrinalmente. Lo podemos ver a lo largo de la Biblia, que ya está completa. Y dice, bueno, no es por iniciativa propia, ni tampoco es por inventiva propia. Es porque Dios tiene voluntad para darse a conocer. Por eso Pedro ahí dice, ante todo sepan esto, porque es más amplio que el contexto. Está dándonos una herramienta de hermenéutica acá. Sepan esto, sepan esto. Nunca vino porque alguien tenía ganas de hablar de parte de Dios y por eso nunca nadie podría ser el único en interpretarlo. Sino que somos un pueblo formado hace milenios que seguimos interpretando de la misma manera y tenemos esto en común. Interpretamos la Biblia como la Biblia dice que la tenemos que interpretar. Desde el primer libro hasta el último, desde que se escribió y se atestiguó el primer libro hasta el último. No es que la iglesia se sentó un día y decía, a ver, vamos a agarrar estos libros de la antigüedad a ver cuáles nos gustan. Este. No, eso es mentira. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia formó parte de algo que ya venía gestándose antes, el pueblo de Dios. De otra manera, el pueblo de Dios se estuvo gestando desde siempre, desde Adán. Pero antes, cada vez que se escribía un libro, había testigos que lo respaldaban. Entonces la iglesia, y antes Israel, iba tomando diciendo, che, esto fue cierto, dejemos registro de esto. Esto fue verdad lo que Dios le dijo a tal profeta. Esto sucedió así. Y se iban adquiriendo libro tras libro durante milenios. Si es la Biblia, 1600 años. Hasta que dijeron, ya está, el Señor ha dicho que no hay que agregar nada. Pero libro tras libro, cada generación tuvo una versión con un libro más, por decirlo de alguna manera, de revelación de Dios, con más conocimiento de Dios. Hasta que Dios mismo dijo, hasta acá. Y los profetas y los testigos dijeron, amén. Hemos escuchado que no sos el único que lo escucha. Hemos visto y hemos sido testigos de que Dios respalda tus palabras por las obras que están detrás de tu vida. No obras como las nuestras buenas, sino obras milagrosas. Si hubo revelaciones privadas, lo mismo la interpretación no fue privada. Porque hubo revelaciones privadas. Por ejemplo, Apocalipsis. Pero ¿cómo sabemos que Juan decía la verdad? Porque sus testigos veían que Juan estaba lleno del poder de Dios. Y dieron fe de lo que ese hombre decía era palabra de Dios. Y así se fue formando la Biblia. Con cada grupo de creyentes a lo largo del tiempo admitiendo que las cosas que se estaban diciendo eran ciertas. O por la realidad de la persona, por cómo vivía, por las obras milagrosas, por la confirmación de parte de Dios, o porque todos veían lo que esa persona estaba diciendo y viendo. ¿Sí? Y fíjense, nosotros sabemos una frase que no sabemos muy bien quién la dijo, que tiene varios supuestos autores, que dice, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y siempre la atribuimos a la política, a la economía, pero la iglesia también es un campo en donde esta frase se puede poner en práctica. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, fíjate el pueblo de Dios, fíjate en Jeremías 16. Jeremías 23, del 16 al 24, y luego el 31 y el 32. Jeremías 23. Jeremías 23 dice, así dice el Señor de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Ellos conducen hacia lo vano, les cuentan las visiones de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Dicen de continuo los que me desprecian, el Señor ha dicho, tendrán paz. Y a todo el que anda en la terquedad de su corazón dicen, no vendrá calamidad sobre ustedes. Fíjense, ¿a quiénes le dicen eso? A los que desprecian a Dios, a los que andan en la terquedad de su corazón. ¿Qué le dicen estos falsos profetas? El Señor me dice que vas a tener paz, que va a estar todo bien, que no te va a pasar nada. Dice el 18, pero ¿quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó su palabra?
¿Quién ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado? La tempestad del Señor ha salido con furor. Un torbellino impetuoso descargará sobre la cabeza de los impíos. No se apartará la ira del Señor hasta que haya realizado y llevado a cabo los propósitos de su corazón. En los postreros días lo entenderán claramente. Yo no envié a esos profetas, pero ellos fueron corriendo. No les hablé, pero ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué haría el Señor? Mejor dicho, ¿qué harían los profetas verdaderos si escucharan realmente la palabra del Señor? ¿Qué harían? Le dirían al pueblo: volvé de tu mal camino, volvé de tus malas obras, arrepentite. Ese es un patrón de las profecías correctas, un llamado al arrepentimiento y a ir a Dios. ¿Cuál es el patrón de las profecías falsas? No pasa nada, todo va a estar bien. Declaro esto, el Señor me dijo. Dice en el 23, ¿acaso soy yo un Dios solo de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguien esconderse en escondite de modo que yo no lo vea, declara el Señor? ¿No lleno yo los cielos y la tierra, declara el Señor? Dice el 31, estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara, el Señor dice. ¿Les suena esto? Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Dice el 32, estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y presunciones, cuando yo no los envié, ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. El mismo patrón que los falsos profetas llevaron a Israel es el mismo patrón que hoy muchas iglesias evangélicas tienen en sus púlpitos. Y tenemos que cuidarnos de eso, para que ni yo ni nadie caiga en estas estupideces, herejías y basuras. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo te vas a cuidar vos? Tenés que conocer tu historia, la historia del pueblo de Dios. Tenés que conocer la Biblia, la palabra de Dios, para que nadie te engañe. Decía Spurgeon, solo los tontos creen que de política y de religión no se discute. Y por eso los ladrones siguen gobernando y los falsos profetas siguen predicando. Aprende tu historia. Porque el patrón de Dios es este. Su manera de expresarse es, hey, te amo, arrepentite, anda a salvación, contá con mi comunión, disfruta de la relación conmigo, arrepentite. Porque si no te arrepentís, como soy justo, tengo que castigar la maldad. Y te he encontrado culpable y vas a recibir mi castigo. Y fíjense que ahí en Jeremías 23 decía, ellos dicen, no pasa nada, los falsos maestros. Los verdaderos que decían, ¿qué tendrían que haber dicho? ¿O qué tendrían que decir los verdaderos? Arrepentite, camina como el Señor le agrada, anda al Señor, restaura tu relación con Él, no pierdas más tiempo, estás a tiempo de no perder más tiempo. No patees las cosas, anda y volvé a ser amigo de Dios, amiga de Dios. ¿Qué pasaba en el contexto de Jeremías? Judá había pecado continuamente y Dios había tenido misericordia. Antes de eso, Israel había pecado. Recordemos que luego de Salomón, Israel se divide en dos. 10 tribus del norte, 2 tribus del sur. Y las del norte no tienen el templo, no tienen Jerusalén. No tienen un pacto con David. ¿Por qué? Porque David es de las tribus del sur. Entonces, ¿qué pasa? Israel inventa, hace una cuestión de mezclar religiones, tiene su propio culto a Dios, pero mezclado con otras religiones. Dice, no va a pasar nada. Y los profetas falsos le decían, no va a pasar nada, Israel, quédate tranqui, no pasa nada, el Señor ama a Israel. ¿Qué pasó? Vino a Siria y hasta el día de hoy Israel no se restauró. No se restauró, se mezcló, no se restauró. Entonces Judá cuando ve a Israel dice, ¿viste? Porque ellos no son tan espirituales como nosotros. Nosotros tenemos el templo, nosotros somos del linaje de David, a nosotros no nos va a pasar eso. ¿Y qué decía Jeremías? Guarda porque estás pecando igual que Israel. Pero no, si nosotros tenemos la promesa de David, nosotros tenemos el templo, nosotros... Ya está, el Señor va a sacar el Salvador de nosotros, el Salvador del mundo, mira si nos va a pasar algo a nosotros. ¿Y qué decía Jeremías? Guarda porque Babilonia se está preparando para castigarte por tu pecado. Pero a nosotros no nos va a castigar nadie si somos aquellos que hemos recibido más revelación y más promesa de Dios. Y Jeremías le decía, guarda porque has pecado y Dios es justo y va a castigar el pecado. ¿Qué pasa con la iglesia evangélica? Mira a Israel en la Biblia, mira a Judá y dice, a nosotros no nos va a pasar. Guarda,
Porque Dios juzga el pecado incluso cuando es dentro de su propia casa. El juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Arrepentite y anda a Dios. No pierdas más tiempo. Porque el mismo pecado que le pasó a Judá y los mismos mensajes que recibía Judá lo está teniendo la iglesia evangélica y los mismos mensajes también. Los mismos pecados y los mismos mensajes. Guarda, arrepentite. Los falsos profetas decían, no te preocupes, todo va a estar bien. El pecado no es tan grave, no tenés responsabilidad frente a Dios. Y Dios a sus profetas, ¿qué le dijo? Díganle al pueblo que su pecado es grave, que se arrepientan, porque sí tienen responsabilidad frente a mí. ¿Qué dicen ahora? Lo mismo, cuidado. ¿Cuál es la fuente de estas falsas profecías, estas falsas enseñanzas? La fuente son los propios corazones de los falsos maestros, que lucran con lo que la gente quiere oír, dejando de lado lo que la gente necesita oír. Hay salvación, hay perdón, pero es necesario arrepentimiento y fe. Necesita oír eso. Entonces el verdadero maestro, por un lado, se apasiona viendo la salvación de Dios, pero por otro lado se desespera viendo la perdición del pueblo. El falso maestro no le calienta nada, solo le calienta lucrar. La iglesia necesita oír que Jesús vuelve. Hermano, hermana, Jesús vuelve. ¿Cómo te va a encontrar? ¿Cómo te va a encontrar? Podría caer ahora mismo Jesús, venir ahora mismo. ¿Cómo te va a encontrar? Todas las parábolas que tienen que ver con el regreso de Jesús hablan de algo. Inmediatez, sorpresa, como ladrón en la noche, como un relámpago. Si supiéramos dónde van a estar los relámpagos, estaríamos con la cámara esperando enfocada ahí. ¿Pero qué pasa con los relámpagos? Ahí está, ya no está más. Ahí está. Bueno, aparecen. El ladrón en la noche, ¿cuándo aparece? Cuando no lo estás esperando. Entonces dice, permanece atento porque el día del Señor se acerca. Decimos, qué lindo, Jesús vuelve. Guarda. Porque si no estás arrepentido y creyendo en Él, lo que hay para vos es un juicio. Y dentro de ese juicio hay castigo porque te va a encontrar culpable. Jesús vuelve y la iglesia tiene que hacer cosas hasta que Jesús vuelva. ¿Se acuerdan cuando vimos la parábola de Lucas? Cuando hablamos de ese mensaje que titulamos Maranata. Cosas que la iglesia tiene que hacer hasta que Jesús vuelva. No voy a decir las citas, pero cosas que la iglesia tiene que hacer hasta que Jesús vuelva. Congregarnos, celebrar la Santa Cena, no juzgar a otros especulando, amar a los demás, alentar a los desanimados, ser pacientes, predicar la palabra de Dios, interesarnos por lo eterno, preocuparnos por la realidad espiritual de otros, buscar la santidad personal. Son textos que estoy parafraseando o resumiendo, en donde dice, hagan esto hasta que Jesús vuelva, hasta ese día. Háganlo. ¿Estás haciendo esas cosas? ¿Tu responsabilidad está siendo cumplida? Tanto los apóstoles, como luego los testigos oculares, como los profetas, inspirados por Dios, hablan de un evento futuro en el que Dios manifiesta de una manera especial su presencia en la tierra, trayendo salvación plena y justicia. ¿Cuál es ese evento? El regreso de Jesús. ¿Estás listo para que Jesús vuelva? ¿Qué pasaría hoy si hoy mismo te encontraras con el Rey? ¿Quién sos dentro del reino? ¿Un delincuente incapaz de perdonar? ¿Sos un perdonado que perdona? ¿Sos alguien leal al reino? ¿Sos un traidor al reino? ¿Quién sos dentro de este reino? Jesús vuelve. Los falsos profetas nunca te van a decir que Jesús vuelve. Te van a decir que quieren establecer tu reino o su reino en la tierra. Pero Jesús vuelve a establecer el reino de Él, de su Padre. Jesús vuelve. ¿Cómo te va a encontrar? ¿Y por qué tenemos seguridad de esto? Porque los apóstoles y los profetas nos avisan de esto y se ha ido cumpliendo todo. Y tenemos un lapso ahora en el cual estamos en un stand-by, en el cual algunas cosas se van cumpliendo, pero estamos esperando que se cumplan las que faltan. ¿Cuáles faltan? Lo que más falta es que Jesús vuelva. Pero la mayoría de las otras cosas se han ido dando. Nuestro fundamento es este. Fíjense en Efesios 2:20. Efesios 2:20. Le habla a la iglesia de Éfeso, pero también nos podría hablar a nosotros. Nos habla a nosotros. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús el mismo, la piedra angular. ¿Cuál es nuestro fundamento? Apóstoles y profetas. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Apóstoles y profetas. Ese es nuestro fundamento. ¿Es un verso lo de los apóstoles de hoy? ¿Es un verso lo de los profetas de hoy?
nuestro fundamento es la Biblia. Ellos escribieron eso. ¿Y sobre qué edificaron ellos? Sobre Cristo. ¿Y sabes por qué no se puede repetir esto de este apostolado de esta manera o estos profetas de esta manera? Porque el fundamento se pone una vez. Ya está puesto. Y ahí es edificada la iglesia. Una vez se puso el fundamento. Judas dice, la fe fue dada una vez de esta manera, o estos profetas de esta manera, porque el fundamento se pone una vez. Ya está puesto. Y ahí es edificada la iglesia. Una vez se puso el fundamento. Judas dice, la fe fue dada una vez y para siempre a los santos. No hay más, no hay más. No podemos estar cambiando el fundamento. Pero ¿qué pasa cuando aparecen ser los apóstoles o los profetas? ¿Cuál era nuestro fundamento? Por eso hay tantas lanzas dando vueltas y por eso hay tantas diferentes iglesias. ¿Por qué? Porque vienen a traer nuevos fundamentos. Pero ¿qué pasa con esos nuevos fundamentos? No son de parte de Dios. Por eso hay tantas iglesias que no son iglesias, son sectas, que se llaman igual que nosotros, pero son sectas. Porque ponen otro fundamento, y otro fundamento, y otro fundamento. ¿Cómo lo ponen? Llamándose apóstoles, llamándose profetas, y diciendo cosas que Dios nunca dijo que dijera, y que han nacido de su propio corazón y no del corazón de Dios. Nuestro fundamento ya está puesto, escrito, y sobre él, apóstoles y profetas, entre comillas, Biblia. El fundamento es Cristo, y sobre él, lo revelado por apóstoles y profetas, que es la Biblia. Apóstoles y profetas escribieron la Biblia. Y ahí somos edificados, sobre eso somos edificados nosotros. No se pone de nuevo ningún fundamento. Ni Cristo se pone de nuevo, ni los apóstoles y profetas se ponen de nuevo. Entonces necesitamos edificar sobre lo revelado. Cristo, los profetas y los apóstoles. ¿Qué es esto? ¿De quién se trata la Biblia? ¿Y quiénes escribieron la Biblia? Bueno, ya finalizando. Puede ser que pasó muchísimo tiempo desde que Jesús se fue, y es cierto. Fíjate Hebreos 10:37 y cerramos con esto. Hebreos 10:37. Dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Sabes qué? Han pasado 2000 años. Y ellos viviendo en esta expectativa de regreso pronto de Jesús. Y tengo una buena noticia para vos. Faltan 2000 años menos. Falta menos. No sé cuándo vuelve el Señor. Y sé que ningún mortal lo sabe. Pero falta menos. Y sé que debemos vivir con esto. Paciencia. Falta menos. Falta menos. Ese que dijo que iba a venir, falta menos. ¿Y por qué el Señor no vuelve? Bueno, más adelante Pedro lo va a responder. Porque tiene paciencia hasta que más gente se arrepienta. Su demora en regresar es una muestra de su amor por vos que está esperando que te arrepientas y creas. Su demora es una manifestación de su amor, de su paciencia, de su bondad, de su misericordia. Él está esperando que te arrepientas y creas en el Evangelio. Y si vos ya creíste y estás en el camino del Señor, tenés paciencia y seguir predicando. Apasionate por la salvación del Señor y desesperate por la perdición de la gente que no conoce al Señor. ¿Sí? Vamos a orar para finalizar. Padre, rogamos tu bendición sobre nosotros, Señor, para que nunca nos permitas ser falsos maestros, ni perder de vista lo revelado por vos. Ayúdanos, Señor, a comprender la importancia para tu pueblo de conocer su propia historia, de conocer lo que vos revelaste. Padre, por favor, bendecinos con expectativa correcta del regreso de tu Hijo. Gracias, Padre, por tu salvación, por lo que has brindado por el amor que has regalado hacia nosotros. Gracias por tu revelación también, Padre, porque podemos acceder a ella en nuestro idioma de manera sencilla. Gracias, Padre, porque todo esto forma parte de tu amor para nosotros. Si hay alguna persona que está hoy, Señor, lleva tiempo sin arrepentirse, sin creer, te rogamos que hables a su corazón y le muestres cuán profundamente amada es para tener una nueva oportunidad de arrepentimiento. Y le muestres, Señor, también la seriedad de darte la espalda. Padre, por favor, bendecinos. Necesitamos tu bendición, Señor. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús.